ya no voy a opinar sobre ninguno cuando les elija. Yo ya que he conocido a 6 papas, cuando yo era... Se escucha bien, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí, Por la cámara. ¿Qué tal? Bueno, pues que esto no se puede grabar. Esto, cuando yo era niño y comencé a saber quién estaba frente a la iglesia, estaba Pío XII. Después vino Juan XXIII. Después Pablo VI. Después Juan Pablo I. Después Juan Pablo II. Después el Papa Francisco. Son 6 papas. Benedicto. Benedicto XVI, por favor. 7 papas. Ese no cuenta. Benedicto XVI. Ya me comí uno. Entonces me acuerdo que cuando murió Pío XII, debía tener 13 años o así. Me acuerdo por poco. Y salió Juan XXIII. Y yo dije, ya tiene los 13 años, digo, otro italiano. Y además este viejito. Ya me pareció mal, ¿verdad? Bueno, después vino Juan Pablo, Pablo VI, después, como digo, el Juan Pablo I, Juan Pablo II, dije, qué suerte, un polaco, ya salimos de Italia, por lo menos ya es un europeo, ¿no? Esto es genial, ¿no? Después, Benedicto, y después cuando salió el Papa Francisco, Bergoglio, Francisco, ¡guau! Qué mala suerte tenemos en la iglesia. Justo un argentino. La iglesia argentina y la iglesia colombiana han sido las iglesias más conservadoras de América Latina. Más conservadoras. Lo que nos faltaba. Total que Juan Pablo II, que me gustó tanto, muy conservador. El Papa Juan XXIII, que era viejito, una maravilla. Una maravilla. Uno se da cuenta cómo Dios obra a veces riéndose de nosotros. 81 años, después de Pío XII, ya bueno, dejamos un viejito para que no haga mucho lío y veremos qué pasa después, ¿no? Y casi da la vuelta a la iglesia. El Concilio Vaticano II, que nadie se atrevía a hacer eso, lo hizo. Juan Pablo II, que bueno, frenó el Concilio Vaticano II, le metió un frenazo ahí. Y después el Papa Francisco, que era argentino y era de la iglesia, y que está siendo una maravilla del Papa. Lo primero que se me ocurre decir del Papa Francisco es que ha cambiado muchísimas cosas. En primer lugar, por su lenguaje. Antes las encíclicas eran todas rebuscadas, medidas, y decían las cosas tan finamente y tan exactamente que al final casi no se entendía. Este Papa va a lo llano, a lo sencillo, sus documentos se entienden perfectamente, y a veces incluso hasta cuando habla de la ecología, dice, estamos convirtiendo muchas veces nuestro mundo en un gran basurero de porquerías. En una encíclica un papa que diga eso, pues no tiene ningún problema. Después, nunca había habido en las encíclicas y en el magisterio de la Iglesia papas que citaran a las conferencias episcopales. Siempre se citaba a concilios, a santos y a otros papas. Ahí nomás. Este papa cuenta con todas las conferencias episcopales. Uno ve los documentos y ve cómo cita a Sudáfrica, África, Argentina, tal. También cita, por ejemplo, la Laudato Si, cita a la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y la cita en un tema nuclear, que es la reforma agraria. Cita una carta de la Conferencia Episcopal Paraguaya, que se llama Los campesinos, el campesino y la tierra en Paraguay, de hace mucho tiempo, que está medio
ahí guardada en un ropero, pero el Papa la cita. Y cítase muchas, ¿no? Entonces este Papa, en primer lugar, y luego también por su forma de trabajar, vamos a ver ahora alguna cosa, ¿no? Él acompaña su magisterio con gestos y con acciones. O sea, no es solamente allá arriba dice cosas y se escriben y se difunden, sino que él también actúa. La primera actuación del Papa, de Papa Francisco, no sé si ustedes saben, hace poco vino el cardenal acá, ha bañado todo el mundo. Y me dice, el cardenal, primera salida, ¿dónde va el cardenal? ¿Dónde fue el Papa Francisco la primera vez que salió como Papa del Vaticano? ¿Saben dónde se fue? La primera salida como Papa, primero. Pues se fue a una isla que está en el Mediterráneo, Lampedusa, que es la isla donde mueren miles y miles de inmigrantes que dejan África y quieren llegar a Europa para poder vivir. Y ahí fue la primera salida, y se abrazó con musulmanes, con africanos, con gente, y dijo, esto no hay derecho, esto no corresponde, esto es una injusticia tremenda. Los medios de comunicación, claro, eso casi no se enteraron. Nuestros medios de comunicación, yo más que medios de comunicación les llamo medios de distracción, o medios de disimulo, ¿no? Nos hacen mirar para otro lado. Entonces, digo que el Papa, este es un Papa maravilloso. Realmente, Dios quiera que continúe, aunque sea con silla de ruedas. Ahora ya anda con silla de ruedas, pero es muy atrevido. Hace poco, no sé si se enteraron, estuvo en Kazajistán. ¿Sabían? ¿Se dan cuenta cómo los medios de comunicación dicen lo que quieren? Kazajistán es un país que está limita con Rusia, ya la parte ya euroasiática, muy grande, con poquísimos católicos. Pero ahí, por ejemplo, hubo hace unos días, hace unos meses, hubo un encuentro de 30 o 40 líderes religiosos del mundo que están buscando, eso lo inauguró creo que Pablo VI, porque comenzó los encuentros nazis de todas las religiones. Pues ahora en Kazajistán hubo que la primera que habló, el Papa hizo un discurso muy lindo, de 20 minutos, eran como 20 o 30 grandes líderes de musulmanes, hinduistas, budistas, evangélicos, anglicanos, ortodoxos, ¿verdad? La primera que habló fue una obispo anglicana. También, bueno, quiero decir, el Papa en silla de ruedas, pero se va. Y se va donde tiene que ir con una valentía y una juventud acumulada impresionante. Bueno, ese es el Papa. Entonces, lo primero que hay que decir del Papa Francisco es que ha roto muchos esquemas. Ha roto muchos esquemas, por suerte. Y yo podría hablar del magisterio del Papa 20 horas, pero voy a hablar solamente 20 minutos para asustarle, ¿no? Es decir, he elegido algún tema. Que el primer tema que elijo es la pobreza y la ecología. Dos temas del Papa fundamentales en todo su magisterio, la pobreza y la ecología. Hay una encíclica muy importante que es la Laudato Si, donde el Papa dice: no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para resolver la dignidad de los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Este aporte del Papa Francisco en la Laudato Si es un aporte grandioso. Uno se pregunta por qué no le damos más bolilla.
muchas veces ha habido encíclicas donde se han hecho semanas sociales, y se han hecho encuentros, y se han hecho tal, sobre esta encíclica, y es una encíclica valiosísima, incluso admitido y ponderada por el mundo no católico, porque es un tratado de lo que es el problema ecológico hoy día a nivel mundial. Y uno de los aportes de esta encíclica es unir el aspecto social con el aspecto medioambiental. Cuando hablamos de problemas ecológicos, no hablamos solamente de un problema medioambiental, sino que hablamos de un problema medioambiental y social que van unidos. La crisis social produce crisis medioambiental y la crisis medioambiental refuerza y multiplica la crisis social. Y ambos temas están íntimamente relacionados. Y fíjense lo que dice acá: las líneas para la solución del problema ecológico global, como lo define, requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos y cuidar la naturaleza. Si a mí me dicen cuáles son los problemas del mundo actual, yo creo que dos problemas del mundo actual son la pobreza y el medio ambiente y la conservación de la naturaleza. Son dos problemas que nos jugamos el futuro. Y nos estamos jugando ya, no solamente el futuro, sino el presente. No trabajar por superar la inequidad, la injusticia, la pobreza, el hambre en el mundo actual es propiciar un fuego que nos va a arrasar a todos. Porque si uno siembra injusticias, cosecha desastres. Y no conservar la naturaleza, no parar el desastre que estamos haciendo, no parar la destrucción del medio ambiente, del agua, en fin, todo lo que significa el cuidado, como dice el Papa, de la casa común. Hoy, fíjense que la gente más lúcida lo pone sobre el tapete, pero podríamos decir que los poderes económicos, sociales actuales lo esconden debajo de la alfombra. Hay un discurso hace unos días, y el Papa también dice, hace unos días hubo un encuentro en las Naciones Unidas de los presidentes del mundo, hace unos días. Y uno de los discursos más impresionantes fue el del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y lo dedicó todo a la ecología. Y dijo: estamos produciendo un suicidio, nos estamos suicidando. Si no paramos esto, ya no es que dentro de 1000 años, no es que dentro de 200 años, es que dentro de 100 años ya a lo mejor no vamos a poder vivir sobre este planeta, tal como está mal. El Papa pone eso ahí, la naturaleza, la pobreza. Ahora que estamos en época de elecciones políticas acá en Paraguay, y vamos a escuchar propuestas de todos los políticos, de todos los colores, uno diría: ¿qué político plantea algo significativo, importante sobre cómo superar la pobreza en Paraguay? En serio. ¿Y qué político propone algo para decir basta de deforestación y basta del desastre ecológico que estamos haciendo en Paraguay? Seguramente ninguno. Son los dos grandes problemas. Entonces, en esta encíclica, el Papa pone sobre el tapete dos grandes problemas: la pobreza y la ecología. Y sobre la pobreza y los pobres también él se refirió en otro documento, la Materia Gaudium, dedica un capítulo 4, Dimensión Social de la Evangelización, a este tema, y dice: de nuestra fe, porque uno dice, ¿por qué la Iglesia tanto se mete con los pobres, tanto pobre, tanto rico, y a veces cuando la Iglesia habla de los pobres ya es comunista, o es turca, o es de izquierda, ¿verdad?
el cardenal brasilero, el de Cámara, él decía, cuando digo que hay que darle de comer a los pobres, la gente dice que lindo, ¿no? Y cuando digo hay que cambiar esta economía porque esta produce mucha hambre, se llama comunista. Entonces, siempre nosotros, cuando hablamos de la pobreza, de justicia y tal, no hace falta que nos refiramos a ninguna ideología especial. El Papa dice en la Evangelii Gaudium, de nuestra fe en Cristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. ¿De dónde brota la preocupación de la Iglesia por el pueblo? De nuestra fe en Jesús. De nuestra fe en Jesús, que fue sencillo, que fue humilde, que fue pobre por algo será, y que dijo, todos somos dignos y todos tenemos que vivir con dignidad. De esa fe. Y uno dice, bueno, dice, la Iglesia no le calienta eso, y es que no es una iglesia cristiana. Aunque se pongan muchas medallitas, muchos adornos. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación. ¿A quiénes liberamos? Nos duele la pobreza del Paraguay. Nos duele. Por eso el tema es ese. Jesús lloraba cuando veía a la mujer viuda, sola, lloraba cuando veía a la gente que pasaba hambre. Denle de comer a ustedes, es decir, nosotros. Hacer oídos sordos a ese clamor y la falta de solidaridad. Estoy leyendo la frase del Papa. En sus necesidades afecta directamente a nuestra relación con Dios. O sea, no hacer caso es como no hacer caso a Dios. Sobre este tema, podríamos hablar solamente sobre este tema, pues ya 2 o 3 cosas, pero lo dejamos ahí. Pero es un tema fundamental. El otro día, hace unos días, todos los días me pasa eso, pero hace unos días vino un señor mayor, y me contó un cuento de noche. Al final lo que me pedía era 20.000 guaraníes para comprar galletas y poder cenar algo de su mujer. O sea, en resumen, no le voy a contar la historia que me contó, ¿verdad? Pero cuando se fue, me dio rabia. Digo, ¿cómo es posible que en Paraguay una persona mayor tenga que arrastrarse y tenga que venir ahí por la noche a encordiarme a pedirme una miserable 20.000 guaraníes para comer? Ya no hay derecho. Es mi hermano, es como yo. ¿Cómo permitimos que eso pase? Jesús lo permitiría. Jesús no lo permitiría. Jesús sí tocó a decir, desde acá hay que arrancar. La Iglesia ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo cual no se trata de una misión reservada solo a algunos. La Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. Bueno, como digo, un tema fundamental el tema del Papa sobre la pobreza es enorme. Es decir, podemos ver que en todos los documentos del Papa, en todos sus gestos, se refiere a qué hacemos con esas, qué hacemos con la pobreza, qué hacemos con la pobreza. Sobre ese tema, hoy no podíamos dedicar un taller, no solamente un rato, sino un taller.
siempre están ahí, están con nosotros. No son cifras, son personas. ¿Los has mirado? Esto es lo que nos pide el Papa en la Jornada de los Pobres de este año. Mira a los pobres, porque siempre están con nosotros. Jesús es el más pobre entre los pobres, y quienes no reconocen a estas personas y se ponen de su lado, están traicionando el mensaje de Jesús. En este mundo caracterizado por la autosuficiencia y con un individualismo muy arraigado, la pobreza es consecuencia del egoísmo. El Papa Francisco nos llama a tomar conciencia de la realidad que vive cada persona en situación de pobreza, exclusión y necesidad, justo cuando acaba de comenzar el sínodo. No podemos esperar a que los pobres llamen a nuestra puerta, sino que tenemos que salir a ayudarlos. ¿Lo hacemos? Otro tema es el de la ecología. Como digo, dedicar al Papa muchas veces se ha referido a él, pero, como digo, hay una carta maravillosa. Leanla, por lo menos algún capítulito, algún extracto. Laudato Si, el cuidado de la casa común. Es un tema que desde el año 90 ya comenzó a tener fuerza, en 90, ya hace 33 años. Se han hecho como 8 o 10 encuentros ya mundiales sobre cómo hacer para que la degradación de nuestro planeta no llegue a un momento donde ya sea imparable. Y durante esos 30 y tantos años se han hecho documentos, encuentros, propuestas, pero pocas acciones eficientes y concretas. El Papa, justo hablando de esta encíclica, se refiere al problema de la ecología en el mundo, sus vertientes, sus aspectos, y dice, uno de los problemas que hay es la débil respuesta que ha tenido este problema ante los gobiernos y ante la conciencia mundial. Me parece que la Iglesia, bueno, también decir que es un aporte fundamental. El tema de la ecología en la doctrina social de la Iglesia prácticamente no existía. Hay algún tema por ahí, el santito, ¿no? Pero, y era un hueco o una ausencia en la doctrina social que era un poco incomprensible, porque el tema sí que está presente hace ya tiempo, ¿no? Y el Papa responde con un documentazo ponderado por católicos y no católicos. Dice el Papa, luego unas cuantas cositas, alabado sea mi Señor, cantaba San Francisco de Asís, en ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre que nos acoge entre sus brazos. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, el agua, el aire, en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Bueno, hasta en el número 2, en la página 1 o 2, después siguen casi 200 páginas, donde explicita todo esto. Pero ya comienza diciendo 4 cosas muy gordas que, como digo, habría que leer la encíclica. Yo la he leído varias veces y la he analizado. Pero
Primero, aquí hay una visión totalmente nueva de la tierra. La visión que tenemos actualmente es el mundo, la tierra, la casa común. Y cuando hablamos de casa común hablemos de minerales, de aire, de agua, de animales, de plantas, de vida, todo lo que significa la tierra. ¿Cuál es la mirada que hoy existe? ¿Cómo explotarla? ¿Cómo exprimirla? ¿Y cómo sacar plata de eso? Esa es la mirada. Y hay otra mirada, es nuestra hermana y nuestra madre. Qué diferente. Es decir, veo un bosque y ese bosque es como mi hermano y es mi madre. ¿Qué sería de mí si no existía ningún bosque? Si no existía ningún árbol, no existiría yo. Digo gracias a él. Entonces, por supuesto que voy a vivir con él. Puedo sacar los frutos, puedo aprovecharme, pero no destruirlo. No por ansias de ganancia, por plata, por dinero. Eso, exprimirlo hasta que lo mate. Por eso dice el Papa, dice entre, muy fuerte, primero esa visión que yo creo que de todas las religiones tendríamos que tener esa visión, influir, pero no influimos. Es decir, vemos ahora mismo los minerales, ¿ves? Hay oro, bueno, no importa que mueran niños, que muera gente, que muera, hay que sacarlo, y hay que sacar mucha plata, hay que sacar mucho dinero. No lo pienso, bueno, porque no lo dejamos ir tranquilos, ¿no? Si a lo mejor no lo que hace falta ahora. Y en Paraguay, por ejemplo, la deforestación es terrorífica. El río, Paraguay, ¿verdad? Yo cuando fui al bañado hace 37 años, sacar un surubí de 8 kilos, 10 kilos era lo normal. Ahora conseguir uno que pese 4 kilos ya toda una aventura, ¿verdad? Y una hazaña. Estamos depredando todo, ensuciando. No digamos tengo yo unas fotos de la deforestación en Paraguay desde principio del siglo hasta ahora y es impresionante. Ves imágenes de Paraguay prácticamente todo verde y ahora ves Paraguay con manchas verdes. Entonces, es esa visión de qué bien la soja que hay, qué bien las vacas que tenemos, ¿verdad? Y qué bueno que sacamos mucha plata de eso. Hay muchos dólares. Que la soja trae trabajo. Sí, exactamente. Mano de obra. Claro, no es verdad. Además no es verdad. La soja no trae trabajo. Sabemos que la soja y las vacas dan poquísimo trabajo. Es decir, si medimos la plata que mueven y la cantidad de tierra que necesitan y el trabajo que dan, es poquito. No olvidamos, y el Papa tiene también una reflexión muy linda, olvidamos que quien más trabajo da en el mundo actual son las pequeñas empresas. O sea, cuando se analiza el trabajo paraguayo, todos los que trabajan en Paraguay, el 60%, y pasa en todo el mundo, son aquellos que trabajan en pequeñas empresas, en comercios, almacenes, en hoteles, pequeños negocios. Y luego están las grandes empresas. Pero esas grandes empresas que me dicen, ¿qué gran empresa? Da trabajo a 1000. Bueno, sí, esta empresa da trabajo a 1000. Pero hay 10.000 pequeñas empresas que dan trabajo a 20.000. Y si no fuera por esas 10.000 pequeñas empresas que dan trabajo a 20.000, estos 10.000 no es nada. No olvidamos eso. Las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos, los microempresarios son los que dan más trabajo en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, ver la tierra y ver el planeta como nuestra casa. Y si es mi casa, no la voy a destruir. Si es mi casa, no la voy a ensuciar.
si en mi casa no la voy a vender ahí nomás al primer postor. La denuncia que hace el Papa tan grande, ¿no? Dice, nunca ha sido tan maltratada la tierra como ahora. Entre los explotados del mundo actual, la tierra es la más explotada. Y cito acá una cosa que nos viene muy bien para Paraguay, la deforestación. Dice el Papa en el número 25 de la Laudato Si: la pérdida de selvas tropicales empeora las cosas, ya que ayudan a mitigar el cambio climático. Si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos nosotros. No hay conciencia. Y es así, es decir, hay cosas que parece que no. El Papa por eso mucho. No. Digo que el cambio climático sí es cierto, padre. En estos días, por ejemplo, yo estaba reflexionando mucho así con la gente, con los cercanos, ¿verdad? Entramos en la primavera, entramos en septiembre y por lo general antes ya venía como el calor, ya era más movido. Y ahora, toda esta semana, sí, la juventud y la primavera, pues tuvimos fresco. La primera vez en casi 30 años que... Pareció otoño. Exactamente, ¿verdad? En la mañana fresco, a la tarde fresco, cosa que no... Realmente pero nunca... esa es la sequía que ha habido en Europa, una sequía nunca vista. El río Po en Italia, prácticamente casi seco, el río más grande, y en toda España, casi en Francia, o sea, casi en Europa. Las inundaciones que está viendo en Asia, ahora en Guatemala, inundaciones enormes, terribles. Yo creo que en Paraguay tuvimos, no sé, 3 días de frío, una semana de frío, a lo sumo. Bueno, frío no tuvimos este año, al menos. Yo tengo terror cuando veo todo eso que pasa cada vez más. Es decir, ¿qué pasaría si acá pasa lo que está pasando en Guatemala? Acá, por ejemplo, el río Paraguay está en una bajante que no se conocía nunca. Yo tengo una estadística del río desde hace 100 y pico años, desde que se comenzó a medir la altura del río. Nunca el río había estado a menos 70 centímetros. Y ahora, que es una época en que tendría que ser decreciente, normalmente en la Asunción, el río Paraguay tendría que tener 3,5 metros, 4 metros, y ir hacia 5, a partir de 6 de inundación. Pero entre 3 y 5, eso es lo normal. No llega a 1 metro, llevamos casi 1 año. O sea, no solamente en el mundo acá también. Y lo que pasa en Guatemala, yo digo, nadie pensaría en Guatemala que iba a pasar esa lluvia tan terrorífica que ha habido. Mañana puede venir aquí también. Son cosas que antes no pasaban. Si pasa una lluvia acá, yo digo, todos bañados nos vamos a morir cientos de miles. Por lo menos un problemón inmenso. Pero continuamos deforestando, continuamos ahí con meta coche y meta nafta y meta... No cambia. En Paraguay podrían estar todos los autos funcionando eléctricamente. Tenemos energía eléctrica solar, tenemos todo. O sea, continuamos haciendo desastres. Pues el intercambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas. Plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados. Y fíjense los últimos números de esta técnica que habla del compromiso cristiano y de la espiritualidad cristiana.
el Papa dice, vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios. La naturaleza es obra de Dios. Entonces, vivir la vocación de que yo soy un colaborador de Dios. Observar ese regalo que Dios me hizo. Dios me hizo el regalo de la naturaleza, es un don de Dios. Y entonces mi vocación es colaborar con Dios para que ese regalo se mantenga, mejore. Como ser humano tendría que ser alguien que contribuye a mejorar, no a depredar, de destruir. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. La primera vez que escuchas el término. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién Vocación. dice que yo cuando estoy procurando valorar la naturaleza, cuidarla, promover verla como eso, como parte de mi existencia, estoy trabajando con Dios, estoy colaborando con Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios? Entonces, ese es otro aspecto de la enseñanza del Papa muy importante. Son dos contribuciones muy fuertes, la pobreza y la ecología. Buenas tardes. Hace unos meses nos reunimos Se me ha ido el 2. Mejor que escape y le Los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él. Cada una de las criaturas tiene un valor en sí mismo, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El verdadero peligro está en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la ruina como a la más alta conquista. Los más pobres son los que más sufren estos atentados, son descartados por la sociedad, obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Bueno, entonces dos temas del Papa tan importantes: el cuidado de la casa común y el cuidado del ser humano, el cuidado de los pobres de la tierra. Otro tema del Papa importantísimo, que tampoco hay mucha conciencia de eso, ahora les voy a informar sobre algo que a lo mejor no sabía, es el énfasis que ha puesto él en los derechos humanos y la dignidad de la persona humana, y especialmente en lo que él llama las 3 T's. ¿Escucharon hablar de las 3 T's? Las 3 Tierra, trabajo. Las 3 T. Techo, tierra, trabajo. Exacto. Techo, tierra y trabajo. Otra vez en este tema el Papa ha sido muy maravilloso, muy innovador y muy ejemplar. Es decir, él ha promovido a nivel mundial, porque es una iniciativa suya, ha promovido el encuentro de los sectores populares del mundo
para analizar la situación de ellos y para que se junten, para trabajar juntos para hacer un mundo más justo y un mundo donde el pueblo, los sectores populares pobres, puedan mejorar su calidad de vida. Y esta es una propuesta de él. Y entre esos derechos fundamentales, y se ha trabajado durante 20 años, durante los 10 años pontificados de él, ha puesto techo, tierra, trabajo. Dice, digamos juntos desde el corazón, digamos juntos desde el corazón, ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez. Y, como digo, el Papa ha desarrollado estos 3 derechos. Vamos a leer un poquito sobre cada uno. Pero quiero informarles de que ha habido promovidos por la Santa Sede, por el Papa, 4 encuentros. El primero fue en Roma en el 2014. Fue el primero que se realizó. Reunió a un centenar de representantes de movimientos populares de los 5 continentes. Fue convocado para contrastar la realidad sufriente de trabajadores sin derechos y excluidos, precarizados, temporales, migrantes, y para debatir esta perspectiva con el pensamiento del Papa Francisco desde la aportación de la Evangelii Gaudium. Marcó un hito en el proceso de organización y maduración de los movimientos con el fin de responder a un anhelo que debería estar al alcance de todos, pero hoy vemos con tristeza más lejos de la mayoría. Tierra, techo y trabajo. Francisco sitúa ya las famosas 3 T's como derechos sagrados, propios de la doctrina social de la Iglesia. Primer encuentro convocado, o sea, no solamente habla de los derechos, sino que dice, unámonos, convoquémonos, conozcámonos todos los movimientos populares del mundo, y la Iglesia va a mojarse y va a contribuir a eso. Eso fue en el 2014. En julio de 2015 tuvo lugar el segundo encuentro, que no fue en Roma, fue en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Famoso fue la intervención del Papa en ese encuentro, promovido por la Santa Sede dentro del viaje que hizo el Papa a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Pero en Bolivia, Santa Cruz lo aprovechó para hacer el segundo encuentro de los movimientos populares del mundo. En ese encuentro estaba Evo Morales. Y en este encuentro reunió a más de 1.500 delegados y delegadas de los movimientos populares en representación de 40 países. ¿No conocemos eso? La verdad que no tenía espíritu. Es impresionante. Las cosas grandes y las cosas importantes nos enteramos y yo qué sé, si cuando decimos misa tenemos que ir con cinturón o tenemos que sacar incensario. Eso sí nos enteramos todos y qué bárbaro si lo hacemos. Y estas grandes cosas que son las que apuntan a dar vida y a hacer justicia y a llevar el Evangelio a donde está jugando el destino del mundo, no nos enteramos. Pero el Papa sí que se entera. Para convocar, fíjense que no es fácil que una institución de la Iglesia Católica sea capaz de reunir a 1.500 delegados de 40 países. Y el discurso que él tiene sobre techo, trabajo y tierra se considera casi como una crítica, porque hace un desarrollo muy importante sobre esos 3 grandes derechos. El Papa, en el mensaje del Papa Francisco, comparte con los movimientos populares en este segundo el sentimiento de fraternidad, entrega y sed de justicia para superar las grandes situaciones de injusticia e invita a continuar y a profundizar en la lucha por los derechos sagrados a tierra, techo y trabajo,
y comparte tres grandes tareas. 1. Poner la economía al servicio de los pueblos. 2. Unir nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia. 3. Defender la madre tierra. El tercer encuentro se realizó en el 2016 en el Vaticano. Por tercer año consecutivo es convocado para expresar la misma sed de justicia y el mismo clamor por las 3 T, tierra, techo y trabajo, que en ocasiones anteriores. Y dice aquí, este tercer encuentro se dialogó y se concluyó con una serie de propuestas, un actuar compartido por todos los movimientos convocados para defender estos derechos, con la participación de 170 delegadas y delegados de 65 países. Se abordaron los diálogos de las 3 T's y también nuevos debates sobre pueblo y democracia, territorio y naturaleza, refugiados y desplazados del mundo. En este segundo encuentro, yo tengo una documentación de él, gráfica también. Ahí estaba el presidente de Uruguay, Mujica. Participó en este tercer encuentro convocado por el Papa. Y el cuarto encuentro se realizó en el 2020, en tiempo de la pandemia. Y entonces este cuarto encuentro se hizo por internet. Pero también tuvo muchas... Lo que pasa es que en Paraguay los movimientos populares están secos. No tenemos casi movimientos populares activos. Entonces, no sé si de Paraguay habrán participado gente en estos 4 encuentros. Eso no he investigado. Pero hoy día se considera que si las bases sociales no se organizan y no tienen fuerza y no se articulan, no va a cambiar nada. En América Latina eso es clarísimo. Es decir, Brasil cambió con Lula porque había un trabajo de muchos años en las bases populares, en los campesinos, en los sindicatos, en las comunidades de base cristianas de Brasil. Y así ha pasado en los países donde ha habido renovaciones fuertes. Ha sido porque han surgido de abajo. Por eso el Papa insiste en que esos que están ahí abajo que se organicen y que se unan. Entonces, el Papa ha puesto mucho énfasis en estos 3 grandes derechos. Dice, este destaque responde a un anhelo muy concreto, algo que cualquier padre, cualquier madre quiere para sus hijos, un anhelo que debería estar al alcance de todos, pero hoy vemos con tristeza cada vez más lejos la mayoría: tierra, techo y trabajo. No se entiende que el amor a los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, techo y trabajo, eso por lo que ustedes luchan. Estoy citando ahora el discurso de Bolivia, del Papa. Son derechos sagrados. Reclamar esto no es nada raro, es la doctrina social de la Iglesia. Son derechos sagrados y es parte de la enseñanza social de la Iglesia. Estos 3 grandes derechos. Y sobre la tierra, dice, al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, encargándole de que la cultivara y la protegiera. Veo que aquí hay decenas de campesinos y campesinas. Es el discurso en Bolivia, en este segundo encuentro de movimiento. Se llaman Encuentros Mundiales de Movimientos Populares. Y quiero felicitarlos por custodiar la tierra, por cultivarla y por hacerlo en comunidad. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren de desarraigo, y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la deforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es solo física, sino existencial y espiritual, porque hay una relación con la tierra que está poniendo a la comunidad rural
y su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción. La otra dimensión del proceso dice, por favor, dice, sigan con la lucha por la dignidad de la familia rural, por el agua, por la vida y para que todos puedan beneficiarse de los frutos de la tierra. Dice también el Papa, dice, déjenme decirles que en ciertos países, y acá cito el compendio de la Iglesia, la reforma agraria es, además de una necesidad política, una obligación moral. En Paraguay. En Paraguay se está quedando sin campesinos. En Paraguay, en el campo, en el interior del Paraguay ya hay jóvenes. Y bueno, dentro de 20 años habrá más vacas, y habrá más soja, y habrá más pobres, los bañados, y los asentamientos. Y dice, la reforma agraria es además de una necesidad política, una obligación moral. Aquí habla de reforma agraria y se le pone los pelos de punta a todos los políticos, como si hablara del demonio. Es decir, eso no se puede tocar. Se puede tocar la vida de la gente, o sea, y el tema de la propiedad, porque va muy unido al tema de la propiedad privada sagrada. Si a un terrateniente le dicen, bueno, pues miren, vamos a pedirle a usted que le vamos a expropiar pagándole una parte para que todos tengan un poquito, ¿verdad? Eso sería comunistas, locos, absurdos, medio, yo qué sé. Ahora, que se muera la gente, que los campesinos terminen en la vía misera de Buenos Aires, en Europa, o acá en Los Bañados, eso es una cosa. Eso vamos a aguantarlo tranquilamente. La tierra es un derecho. Y cuando se habla de tierra, hay un libro que se publicó aquí un artículo ahí, en Paraguay, que es dedicado a la tierra campesina, la tierra indígena y la tierra urbana. La tierra urbana. Es decir, se especula tanto con la tierra que comprar un metro de tierra en una ciudad es casi imposible. Porque cuesta miles y tiene que ser así. Claro, el mercado. El señor mercado, al final el mercado es mucho más importante que las personas. En nombre del mercado podemos masacrar a todas las personas. Entonces, la tierra urbana. Nosotros ahora, en el Bañado, vamos a ser privilegiados si es que conseguimos un lote propio y con propiedad y tal. Pero eso va a ser, si lo conseguimos, que creo que sí, pero nada fácil, van a ser 10.000 personas. Pero en Paraguay hay sin vivienda más de 500.000 personas. Entonces la tierra, el techo, y dice el Papa, estoy leyendo textos del Papa, lo dije y lo repito, una casa para cada familia. ¿Cuántas familias hay en el Bañado de Tacumbú? 2.517 en el año 17. ¿Cuántas casas dignas hay en el Bañado? No creo que lleguen a 500. Una casa para cada familia. ¿Cómo esto no está en la agenda de cualquier político y en la conciencia de cualquier persona? Nos parece normal que la gente no tenga casa. Y nos parece normal que la casa cueste, una casa al costo del mercado actual, pues sí, entre el terreno y la casa y tal y que se cual, pues es, si no cuento con 100 o 200 millones, no poseen la casa. Y digo, bueno, ¿qué? 500 años, 200 millones, es demasiado barato. Bueno, pero estoy haciendo una cosa fácil, la estoy poniendo fácil, ¿verdad? Pero si 100 millones o 150 millones, decimos, ¿cuántas familias en Paraguay
pueden poner 150 millones para tener casa. Nos quedamos con la mitad para Paraguay que no puede hacer eso. Y hay derecho a eso. Hay derecho a eso. Hay derecho a que uno nazca y sepa que va a morirse a lo mejor sin tener nunca una vivienda. Dice, una casa para cada familia. Familia y vivienda van de la mano, pero además un techo para que sea hogar tiene una dimensión comunitaria y es el barrio. Y es precisamente en el barrio donde se empieza a construir esa gran familia de la humanidad, desde lo más inmediato, desde la convivencia con los vecinos. Hoy vivimos en inmensas ciudades que se muestran modernas, orgullosas y hasta vanidosas, ciudades que ofrecen innumerables placeres y bienestar para una minoría feliz, pero se le niega el techo a miles de vecinos y hermanos nuestros, incluso niños, y se los llama elegantemente personas en situación de calle. Es curioso, dice el Papa, cómo en el mundo de las injusticias abundan los eufemismos. En lugar de decir, hay en Asunción 10.000 familias sin casa, se dice que hay mucha gente en situación de calle. Ahí ya tapamos el problema, ¿no? Dice, en general, detrás de estos eufemismos hay un delito. Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios, pero abandonan a una parte de sí en las márgenes, en las periferias. ¿Cuánto duele escuchar que a los asentamientos pobres se los margina o peor, se los quiere erradicar? Son crueles las imágenes de los desalojos forzosos, de las topadoras derribando casillas, imágenes tan parecidas a las de la guerra. Es tremendo esto que dice el Papa, que nosotros en Paraguay lo vemos tanto, y en América Latina y en el mundo, ¿no? Padre, podemos cortar 5 minutos para pasar a tomar cosito, agua si quieren, y Para que después, yo pueda escuchar. para que vos también puedas Vamos a esperar un poquito. Sí, sí. Déjame terminar esto. Ok, dale. Y luego ya me queda poco. Sí. No, me queda. Esto, entonces, digo, nosotros ahora estamos en un tema en el bañado de 2.500 viviendas. Y el BID que paga, es decir, el BID que presta, como todas las financieras y todos los bancos, yo a las financieras y a los bancos les llamo ladrones legales. Hay gente que roba y bueno, se va a la cárcel, pero estos te roban, no es legal, no es legal. Es decir, tienen 100 millones tuyos y no te dan intereses. Y le pides 10 millones y te sacan las tripas para pagar. O sea, son ladrones, pero bueno, tienen la legalidad con ellos, ¿no? Entonces nosotros ahora estamos haciendo las viviendas esas para que el BID, para que obras públicas entiendan que eso es para un barrio, es para personas, es para gente, y que eso hay que tenerlo en cuenta. No solamente hago esta casa y la hago así, y si no pueden vivir, que se aguanten, y si no pueden pagarla, que se vayan, y tal. No, que no es así. El tema es que es para unas personas que tienen derecho a vivir y tienen derecho a vivir dignamente. Pues no. Tenemos una gran batalla en el bañado, que si me muero ganándola, habrá valido la pena venir a Paraguay. No es nada fácil. Es decir, meter en la cabeza de que la gente tiene derecho a vivir con dignidad. Y no, este pobre no tiene plata, por lo tanto, ¿qué va a pedir este si es un pobre que no tiene plata? En lugar de preguntar por qué este pobre no tiene plata. Hay un señor en el bañado que recicla, que yo sé el nombre y no voy a decirlo, que es del norte, norteño, y que vino hace 40 años, así o menos, cuando se cerraron las fábricas
de tanino en el norte. Y se vino, lógico, sin jubilación, sin seguro social, es decir, sin nada. Sin nada. Se viene acá sin nada y tiene que reciclar y vivir de 4. Y claro, ese no tiene derecho a casa. Reciclando jamás va a tener. Pero ese señor, ¿por qué no tuvo trabajo en el norte? ¿Por qué cuando después de trabajar 20 o 30 años, cuando se cierra la fábrica, lo echa sin ningún derecho? Y ahora tiene que recoger basura. El techo es un lecho. Y el último, el trabajo, bueno, vamos a hacer el paréntesis ahí, porque si no... Podemos pasar, hay agua, hay cocido, hay galletitas, hay